Hola chiquillos, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Lienqueo de Matemáticas de LEAR Chile y hoy día vamos a trabajar el concepto de los números enteros. Entonces, previo a eso, uno debe tener claro qué son los números que llamamos naturales, ya que son los números que ocupaba uno habitualmente para contar. Entonces, si uno lo grafica en una recta numérica, va a tener lo siguiente. Resulta que cuando uno cuenta habitualmente, parte desde el número 1 en adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. ¿Ya? Entonces, necesariamente teníamos que agregar otra cantidad, que es el 0, para poder darle algún símbolo a cuando no tenemos ningún elemento. ¿Ya? Entonces, obligadamente estamos destinados a agregar ese valor, pese a que vamos a darnos cuenta después de que, más allá que pertenezca al conjunto que hoy día vamos a estudiar, no está en ninguno de los dos grupos, por decirlo así, de los números que justamente vamos a revisar. Entonces, como les decía, los números naturales son los números que uno ocupó habitualmente para contar, desde el 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, ya los números que a mí me enseñaron desde muy pequeño. Sin embargo, hay ciertas situaciones matemáticas, obviamente, donde existen problemas que uno, por el tipo de números que tenía disponible inicialmente, no podía resolver esa situación. Me explico. Si ustedes prestan atención acá, teníamos, bueno, dentro de las operaciones aritméticas que ustedes le enseñaron, teníamos la suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Existía un caso, o varios casos en realidad, pero vamos a ejemplificar uno solo, donde hacíamos la siguiente, o tratábamos de hacer la siguiente resta. Por ejemplo, 3 menos 5. Y el problema surge acá, justamente, en esta parte. Porque uno no puede, teniendo en cuenta que solamente conocemos los números naturales, no podemos darle solución a este tipo de problemas. Es decir, tengo 3 y quiero restarle 5. Entonces, cuando nosotros nos enseñaron a restar inicialmente, nos decían que siempre el valor que resta, el que está quitando, tenía que ser mayor siempre que la cantidad a la que yo le quiero restar. ¿Ya? Y este es un caso que no cumple esa condición. Entonces, a medida que uno avanzaba en el tiempo, se iba dando cuenta que este tipo de situación se puede presentar muchas veces. Por lo tanto, nos vemos en la obligación de tener que agregar más elementos a los que ya conocemos para poder darle alguna solución a estos casos, ¿ya? Y es ahí cuando aparecen entonces los mismos números que conocíamos, que los vamos a graficar en esta recta numérica, pero que van a ir en sentido contrario del 0. Es decir, de alguna forma nuestro 0 es el centro de nuestro eje de números, ¿ya? Y él es quien decide o quien separa a este tipo a estos conjuntos que nosotros vamos a estudiar hoy día, que son, por un lado, los números positivos, no son sino otra cosa que los naturales, ¿ya? Que teníamos para contar, y por otro lado aparecen los que se llaman números negativos, ¿ya? Que por un tema de notación son los mismos valores, pero para hacer la diferencia tenemos que colocarle el signo menos delante, ¿ya? De esa manera, entonces tenemos una cantidad de números infinitos en ambos sentidos, tanto hacia la izquierda como a la derecha, que nos van a permitir entonces resolver situaciones como la de este tipo. Entonces, si yo ahora me planto en este conjunto y conozco los negativos, ya puedo darle entonces solución a este ejercicio, que dice 3 menos 5. Una forma de ver la resta es haciendo lo siguiente. Nos vamos a ubicar en esta recta numérica, en el número 3, y lo que tenemos que hacer, como estamos quitando, de alguna manera es retroceder, o ir hacia la izquierda 5 espacios, ¿ya? De alguna forma el menos nos está diciendo que retrocedamos 5 espacios. Entonces vamos a hacer eso. Si estamos ubicados en el 3 y vamos a retroceder 5 espacios, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestro punto final resulta ser el menos 2. ¿Ya? Entonces ahora tenemos la posibilidad de darle solución a este tipo de casos. Ahora bien, tengan en cuenta también lo siguiente. Tanto los números positivos como los negativos son infinitos. Es decir, existe una cantidad ilimitada. ¿Ya?
Sí tener en cuenta también lo siguiente, el tema del orden en los números. ¿Qué significa eso? Que los números van creciendo, si uno dibuja esta recta numérica, van creciendo hacia la derecha siempre, en ese sentido, ¿ya? Entonces, si uno aquí se coloca en el menos 4 o toma el menos 3 y quiere comparar quién es mayor, bueno, en este caso es mayor el menos 3, ¿ya? Porque está más hacia la derecha, o también lo podemos decir de esta manera. Los números negativos, mientras más lejos estén del 0, más pequeña es la cantidad, o al revés, mientras más cerca estén del 0, mientras más se vayan acercando al 0, más grande va a ser el valor de ellos. Por otro lado, si tomamos los positivos cumplen la regla contraria, es decir, mientras más cerca estén del 0, más pequeños van a ser, mientras que si están más lejos del 0, más grande va a ser su cantidad, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Ahora, algunos ejemplos de la vida cotidiana donde se ocupan los negativos son los siguientes. Por ejemplo, las temperaturas bajo cero. Si ustedes ven luego de las noticias, ven el informe del tiempo, en algunos lugares del mundo, ¿cierto?, hablan de temperaturas bajo cero. Y para no escribirlo literalmente bajo cero, uno coloca con el signo menos. Y dice, por ejemplo, hoy día en la Antártida van a haber menos 3 grados. Menos 3 grados Celsius, ¿ya? Ahí estoy diciendo que la temperatura está por debajo de cero. Para el caso de medir distancias, en el caso, por ejemplo, de los submarinos, también existe un centro, un tope, que es el nivel del mar, ¿ya? Y también cuando hablan de, por ejemplo, ir a jugar un partido de fútbol a Bolivia, hablan de que Bolivia, el estadio que ocupan para jugar los partidos está sobre el nivel del mar a mucha altura. Entonces eso dificulta el tema de la presión, hay menos oxígeno, les cuesta respirar, ¿ya? Y lo mismo pasa para el nivel bajo el mar, o sea, cuando yo empiezo a nadar, para los buzos, cuando empiezan a disminuir o empiezan a bajar en el mar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un submarino se encuentra a 3 kilómetros bajo el nivel del mar. Entonces, para no escribir eso literalmente, yo digo que ese submarino está a menos 3 kilómetros, ¿ya? Y al colocarle el menos estoy diciendo que está bajo el nivel del mar. Y otra de las aplicaciones, bueno, son los años que son antes de Cristo. Eso también es una forma de pensar. Está el nacimiento de Cristo, que de alguna forma marca el inicio de una época nueva. Entonces está la edad después de Cristo, está la edad antes de Cristo. Y a la edad antes de Cristo le podríamos asignar números negativos y entender que estamos hablando de eso, ¿ya? Entonces, vamos a seguir revisando algunas otras cosas de los números enteros, que son, bueno, vamos a ver en realidad las operaciones matemáticas. Y también vamos a revisar un concepto que es sumamente importante tener en cuenta, que tiene que ver con distancia, y es el siguiente. Es el concepto que se llama de valor absoluto. Vamos a borrar acá. Entonces aparece un concepto que se llama valor absoluto, ¿ya? ¿A qué se refiere el valor absoluto? Primero vamos a escribirlo en notación matemática. Se escribe de esta manera: yo coloco cualquier número acá adentro, pongámosle una letra, y le coloco esas líneas, ¿ya? Y lo que sale al aplicarle estas dos líneas a ese número es el mismo valor de acá adentro, siempre positivo, ¿ya? Siempre positivo. Ahora, ¿qué significa el valor absoluto? Cada vez que yo vea este concepto me están hablando nada más ni nada menos que de distancia, pero no una distancia cualquiera, yéndonos a lo que nosotros necesitamos. El valor absoluto de un número es la distancia que hay desde ese mismo número hasta el cero, independiente del sentido en el que yo vaya caminando hacia el cero. O sea, independiente de si este número es negativo o positivo, ¿ya? Eso es completamente irrelevante. Entonces pongámonos en el siguiente ejemplo. Tenemos el menos 2 y por otro lado tenemos el 2 positivo. Si uno calcula el valor absoluto del 2, es decir, cuántas unidades hay de distancia desde el 2 para llegar al 0, resulta que hay 2.
Pero si también calculamos el valor absoluto desde el menos 2 hasta el 0, resulta que la distancia también van a ser de 2 unidades, ¿ya? Entonces, ojo acá. En esta parte, en el tema del valor absoluto, no consideramos el tema del signo. No nos interesa, porque si ustedes se ponen en la siguiente situación, tomen una wincha de medir y, por ejemplo, marquen 2 puntos en cualquier parte y midan la distancia que hay desde este punto A a este punto B, en ese sentido, hacia la derecha, desde A hasta B, les va a dar, por ejemplo, supongamos, 5 centímetros, ¿ya? Ahora, si yo mido en sentido contrario, desde el punto B hasta el punto A, resulta que esa distancia que hay es exactamente la misma, también son 5 centímetros, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el valor absoluto. No importa en el sentido en el que yo esté midiendo esta distancia, ¿ya? El valor de esa distancia es siempre un valor positivo, ¿ya? Porque, les vuelvo a repetir, si ustedes toman la wincha de medir, esa wincha de medir no tiene números negativos, en ningún caso, ¿ya? Así que a eso se refiere el valor absoluto. No lo olviden. Y lo siguiente que tenemos que revisar es cómo vamos a trabajar, bueno, con estos números en cuanto a las operaciones matemáticas. Entonces, cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen estos valores. Entonces vamos a ver la suma y la resta. Ahora, más que suma y resta, fíjense que vamos a ponernos en ciertos casos, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Observar qué tipos de casos se nos pueden presentar. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Vamos a ver el primer caso. 2 menos 3. ¿Ya? Nosotros queremos hacer esa resta y la manera quizás más eficiente que ustedes pueden tener es dibujar la recta numérica, ¿cierto? Y marcar el número inicial, el 2. Y traten de pensar en esta regla. Si yo voy a restar una cantidad, entonces yo, una vez que estoy parado en el número que estoy buscando, tengo que retroceder la cantidad de espacios que me está diciendo, ¿ya? Por otro lado, si yo una vez que me paro en el número inicial, le quiero sumar una cierta cantidad, tengo que caminar hacia la derecha, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a marcar los otros números que necesitamos. Si estoy plantado inicialmente en el 2 y quiero caminar hacia la izquierda 3 espacios, resulta que voy a llegar al menos 1. ¿Ok? Esa es una manera de verlo. Sin embargo, puede aparecer este mismo ejercicio, pero escrito de otra manera. Puede aparecer escrito de esta forma. Ojo acá. ¿Ya? Y esto, 2 más menos 3, donde aparecen dos signos, uno que es la operación matemática y el otro que es el signo propiamente tal del número. Este caso, donde dice 2 más menos 3, es exactamente igual a lo que estamos haciendo nosotros inicialmente, ¿ya? Porque en el fondo, dado que son números de distintos signos, no es que se sumen en realidad, sino que como son de distintos signos, se tienen que restar entre sí, se anulan, por decirlo de alguna forma, ¿ya? O le voy quitando al final. Entonces esa es como una especie de regla para la suma y la resta. Es que si son de distintos signos, los vamos a restar. Ahora, ¿será que siempre queda negativo? Veamos otro caso. Por ejemplo, tenemos menos 5 más 8. En este caso, estamos plantados en el menos 5 y vamos a caminar 8 espacios, ¿sí? Si caminamos 8 espacios, resulta que vamos a llegar al número 3, positivo. Entonces, fíjense acá. En este caso, ¿quién era aparentemente, y ojo con esa palabra, aparentemente más grande? El negativo. En este otro lado, ¿quién es aparentemente más grande? El 8, ¿ya? Entonces aquí tengan en cuenta la siguiente regla. Cada vez que nosotros tengamos que sumar números de distintos signos, en el fondo uno inicialmente va a hacer una resta. Se restan, ¿ya?
los vamos a restar. 2 menos 3, 1. 5 menos 8, 3. Pero ahora, ¿qué signo le va a corresponder? Porque en este caso fue negativo y en este caso fue positivo. ¿Cómo puedo saber qué signo le corresponde? Y entonces el signo que le corresponde es el siguiente. Vamos a decir que se restan y se deja el signo del número que tenga, del número con mayor valor absoluto. Entonces aquí aplicamos el concepto anterior, a absoluto. ¿Ya? Vamos a colocar entonces el número que tenga mayor valor absoluto. Por lo tanto, acá, si tenemos 2 y menos 3, ¿quién tiene mayor valor absoluto? Es decir, ¿quién está más lejos o quién está más lejos del 0 en este caso? El menos 3. Entonces él es negativo, entonces el resultado adopta su signo. Por otro lado, si tenemos menos 5 y más 8, ¿cuál de estos dos está a mayor distancia del 0? En este caso es el 8. Y como es positivo, entonces le transfiere el signo al resultado. Podemos plantearnos otro caso. 2 menos 4 y la misma idea. Hacemos la resta, que nos da 2, pero ¿qué signo le asignamos? El del número que tiene mayor valor absoluto. ¿Quién está más lejos del 0? ¿El 2 o el menos 4? En este caso el menos 4. Por lo tanto, le dejamos el menos. ¿Ya? Y ahí entonces estamos evaluando un caso en términos generales. Nos pusimos dos situaciones para el mismo caso, que son números que tienen distintos signos. ¿Ya? Uno positivo, otro negativo. Uno negativo, otro positivo. También se nos puede presentar la situación donde ambos sean del mismo signo. ¿Ya? En el caso que ambos sean del mismo signo, bueno, si son los dos positivos ahí no hay ningún problema porque uno está revisando lo que ya conoce. ¿Ya? Los dos son del mismo signo, simplemente sumamos, no hacemos otra cosa. Pero ¿qué pasaría en el caso que son dos negativos? Por ejemplo, eso. Ya, y aquí también un cuidado. Menos 2 y menos 5 puede estar escrito también de esta forma. Menos 2 más menos 5 y es exactamente lo mismo. Como en este caso ambos son negativos, simplemente yo sumo y mantengo el signo. ¿Ya? Otra manera de verlo es lo que yo les decía en un principio. O sea, dibujen la recta numérica. Plántense en el que está al inicio, menos 2, y como le estamos restando 5, entonces tenemos que caminar hacia la izquierda 5 espacios, y vamos a llegar al menos 7, ¿ya? Pero para resumir un poco este asunto es, si estamos sumando o restando números de igual signo, ambos se suman y se mantiene el signo obviamente, números de distintos signos, se restan y se deja el signo del número que tiene mayor valor absoluto, ¿ya? Tengan claro eso. Siguiente. Bueno, y hay un caso especial. Un caso especial donde nos aparece algo así a veces. ¿Ya? Si tenemos menos. Si llegan a tener esa situación, donde tengo de por sí mismo ya un número negativo, y delante de él hay otro signo negativo, esto se transforma en un número positivo. Ahora, ¿por qué se transforma en un número positivo? Eso tiene que ver con la regla de los signos para la multiplicación. Ya vamos a revisar por qué. ¿Ya? Pero si ustedes tienen esta situación, positivo. ¿Ok? Veamos entonces ahora el tema de la multiplicación y la división. Bueno, al menos para operar esto, o sea, para hacer multiplicaciones o divisiones con números enteros, las reglas siguen siendo las mismas que antes. Me tengo que saber las tablas en ambos casos para poder encontrar los resultados. Sin embargo, aparece una regla bien famosa, que es la que se llama regla de los signos. Y esta se aplica para multiplicación y división. Entonces, la regla dice lo siguiente. Si yo multiplico números que tengan el mismo signo, multiplico dos positivos o multiplico dos negativos. Ahora acuérdense, puede ser también división. Divido dos positivos o divido dos negativos. El resultado de eso siempre va a dar positivo. ¿Ok? Mientras que si uno multiplica o divide números de distintos signos, uno positivo, otro negativo, o uno negativo y luego uno positivo, el resultado es siempre negativo.
¿ya? Entonces, si uno tiene en cuenta esas reglas, estamos listos. Seguimos multiplicando como lo hemos hecho siempre, salvo que tenemos que fijarnos en cuál va a ser el signo del resultado de esta multiplicación. ¿Ok? Bueno, y de ahí aparece lo que les mencionaba anteriormente. Si tenemos el menos 3, en el fondo acá, entre medio de estos dos menos, existe una multiplicación que no se anota, ya que no es necesaria anotarla, pero uno debe saber que de alguna forma está presente. Y como existe una multiplicación, tenemos el caso de dos signos iguales. Como se está multiplicando, menos por menos, nos da como resultado más. Cambia solamente el signo, en este caso no cambia el valor del número, ¿ya? Así que ahí tienen que fijarse en esa parte, ¿ok? Hagamos algunos ejemplos. Entonces tenemos lo siguiente. Menos 3 por menos 7. Hago la multiplicación normal. 3 por 7, 21. Como son signos iguales, queda positivo. Si tengo menos 3 por 5, como son signos distintos, entonces multiplicamos normal y va a ser negativo. Si tengo 3 por menos 5, fíjense que usé los mismos números que antes, pero cambié el orden de los signos. O sea, ahora el 3 es positivo y el 5 es negativo. Multiplico normal y nuevamente va a ser negativo, ¿ya? Porque son de distintos signos, uno positivo y el otro negativo. Y la regla nos dice que tiene que quedar negativo, ¿ya? Se aplica, vuelvo a repetir, para la multiplicación y para la división, la misma regla, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener súper presente para poder trabajar con este tipo de números, ¿ok? Entonces, muchachos, eso fue lo que van a eso es lo que van a trabajar durante la semana en sus actividades, así que les pido por favor que vayan haciendo sus trabajos, vayan revisando la guía, vayan haciendo consultas, ya si tienen alguna, y vayan estudiando por favor y entregando las clases al día. Que les vaya muy bien.